decíamos que son destinadas a familiares, a amigos o que simplemente responden a pagos de campaña política, justamente con sueldos exorbitantes y con personas muchas veces que no son capacitadas o puestos que son inventados, como técnicos legislativos o algunos que realmente no cumplen ninguna función, según dicen los analistas. Vamos a platicar esta mañana ampliamente de ese tema. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar de inmediato con la información para este día. Tras una maratónica jornada de audiencias de primera declaración que duró 5 días, 14 militares acusados de estar vinculados a desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad esperaron hasta horas de la noche la resolución de la jueza a cargo del proceso y son acusados justamente de esto, desaparición y delitos de lesa humanidad por estos crímenes cometidos en los años 80 en Alta Verapaz, en el Comando Regional de Enfrentamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, CREOMPAZ. Debemos decir que 3 de ellos recibieron falta de mérito, los otros 11 han quedado ligados a procesos. Así comenzamos con la crónica de lo que ocurría ayer en esta jornada. La jueza Claudette Domínguez, luego de escuchar por 5 días los argumentos del Ministerio Público y los abogados defensores, resolvió ligar a proceso a 11 de los 14 militares retirados y favoreció a 3 con falta de mérito. Como juez no puedo suplir las deficiencias que tenga el Ministerio Público. El Ministerio Público debe saber trabajar. Yo como juez no le voy a decir cómo debe de hacerlo. En relación a Carlos Humberto Rodríguez López, considera la juzgadora que al haber analizado los medios de convicción, en la intimación del hecho que le realizó el Ministerio Público al señor Rodríguez López, existe incongruencia entre la fecha que establece el Ministerio Público en la imputación y la documentación incorporada. Explicó que el proceso de investigación continúa abierto, por lo que fijó de plazo 3 meses, por lo que permanecerán bajo arresto domiciliario Rodríguez, Saucedo y Hernández. La jueza detalló que la investigación surge de la denuncia planteada por Aura Elena Farfán y validó el trabajo realizado por la Fundación de Antropología Forense al indicar que existe cadena de custodia en la extracción de las 558 osamentas. 55 son partes de osamentas extraídas de las 83 fosas que se encontraban en la zona militar 21 en Cobán, Alta Verapaz. Están las declaraciones de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Hay declaraciones también de los familiares que indican las características de los victimarios. Indican cómo iban vestidos, a qué hora llegaban, algunos de día, otros de noche. Y en algunos también pudo determinar la juzgadora el tipo de violencia que presentaba. Algunas fotografías presentaban en cuanto al área de los ojos, con algunas vendas, unos retazos de tela. En otros casos, las muñecas anudadas en cuanto a las manos y en cuanto a los tobillos. La posición en la cual se encontraban las osamentas en las fosas, ya que la mayoría pudo determinar la juzgadora que se encontraban boca abajo. Es decir, eso hace presumir que efectivamente fueron lazados. La jueza A de mayor riesgo ligó a los 11 militares retirados por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, por creer que hay indicios suficientes. La jueza resolvió enviar a prisión preventiva a los 11 militares. Deberán permanecer en Mariscal Zavala. También resaltó que se giraron 22 órdenes de captura en total en el caso denominado CREOMPAZ. Y tras conocerse esta resolución, los familiares de los militares ligados a proceso mostraron su inconformidad en contra de la decisión, afirmando que la jueza Claudette Domínguez no tomó en cuenta la retroactividad de la ley y señalan no estar de acuerdo con los peritajes que hizo la Fundación de Antropología Forense. Mientras tanto, los representantes de las familias de las víctimas mostraron su complacencia tras el dictamen, afirmando que las más de 500 víctimas no descansan en un cementerio como se ha pretendido hacer creer, sino que fueron arrojados a fosas comunes. Escuchemos las declaraciones de Edgar Morales, familiar de los militares ligados a proceso, y también de Domingo Gómez, representante de las familias de las víctimas del conflicto armado interno. El Ministerio Público se ha acogido y ha tomado en cuenta la Fundación de Antropología e Historia, que realmente es una fundación no autorizada, es privada, pero como el MP no tiene los mecanismos y el INASIF tampoco tiene la capacidad técnica para poder
desarrollar esa auditoría forense se están acomodando en la Fundación de Antropología e Historia. Pero cabe resaltar que esta fundación fue creada específicamente para este tipo de procesos, para la persecución y continuar con el conflicto armado. Están ellos diciendo, pues, ¿verdad?, que las osamentas encontradas ahí en Creopaz era de la antigua comunidad, o sea, la comunidad donde yo viví, pues, ¿verdad?, que ellos ahí enterraban sus muertos, pues, ¿verdad?, pero sí, ahí en ninguna manera pueden enterrar los muertos uno sobre de otro, niños, ancianos, así como dijo la jueza, con los ojos vendados, amarrados o encadenados, ¿verdad? Eso no es, eso es lo que venimos a mentir nosotros, no es cierto. La comunidad de Chicoyohuito sí es cierto, tiene su cementerio y se conoce aproximadamente, está como a 1500 metros de la Creopaz, o sea, de la zona militar, ¿verdad? Bueno, y en otras noticias, tras la captura de 2 hombres acusados de sicariato, las investigaciones del Ministerio Público revelaron, tras extraer imágenes de un teléfono celular, que luego de ejecutar a sus víctimas con sangre fría, se fotografiaban, justamente mostrando como trofeos. Los indicados son vinculados con Haroldo Mendoza, supuesto jefe de una terrible y poderosa estructura criminal que está dedicada al narcotráfico en los departamentos de Petén y también de Izabal. Esta es la crónica de la noticia. Entre más avanza la investigación del Ministerio Público y la CICIG sobre la organización criminal que dirigía el presunto narcotraficante Haroldo Mendoza, más se refuerza la hipótesis de que pudo dirigir un ejército particular. La interceptación de llamadas, las fotografías y escenas del crimen refuerzan que Mendoza tenía un poder paralelo al Estado. CICIG ha señalado que afectaba a la convivencia pacífica de los habitantes de Izabal y Petén, debido al control armado ilegítimo. El viernes pasado, Mendoza, que permanece en prisión preventiva desde noviembre del 2014, fue ligado por nuevos hechos criminales, en el que se le atribuye una masacre de 7 víctimas cometido en Aldea Valle Nuevo, Morales y Izabal, el 14 de noviembre del 2014. En diciembre pasado fue capturado Jimmy Alexander Oliva, trabajador de Mendoza, y sindicado por la Fiscalía como sicario de dicha organización. A Oliva se le decomisó un celular, el que contenía fotografías que fueron tomadas el 14 de noviembre del 2014 relacionadas con las escuchas telefónicas interceptadas por el Ministerio Público. Al señor Jerzy Natael Velázquez Alvarado portando un arma de fuego de grueso calibre. Alexander Oliva Lara portando un arma de fuego de grueso calibre. Y al fondo podemos observar lo que aparenta ser 2 cadáveres, los cuales uno de los cadáveres se encuentra atado. La Fiscalía indicó que el móvil de la matanza se debió a que las víctimas hurtaron 15 pavos reales y relacionan a Mendoza por llamadas telefónicas, en el que sabía sobre el crimen. La realidad es que yo no acepto los cargos que el Ministerio Público me pone porque en ningún momento tengo ningún interés yo en los pavos reales, realmente ni míos eran, pues. Creo que las llamadas ahí las están malinterpretando y las están ellos poniéndolas como a ellos les parece para poderme perjudicar a mí, ¿no? El Centro de Investigación de Crimen Organizado, Inside Crime, refiere en una publicación que los Mendoza operan desde 1980, siendo Petén el centro de operaciones. El documento señala que se cree que la familia pudo huir a Belice. Haroldo Mendoza es procesado por asociación ilícita, desaparición forzada, secuestro y asesinato, entre otros delitos. Y en otro tema, para que esta mañana sea reprogramada la audiencia de primera declaración en contra del exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro, indicado por el Ministerio Público de homicidio culposo por la tragedia ocurrida en el Cambray 2 el pasado 1 de octubre. Coro fue notificado de su detención hasta ayer lunes y no fue notificado para ser trasladado a la torre de tribunales, por lo que la audiencia tuvo que ser suspendida. Recordemos que el Ministerio Público indicó que desde el 2001 los alcaldes como representantes de la comuna son los responsables del desastre. Tono Coro será trasladado de la cárcel militar Mariscal Zavala a la torre de tribunales para que se lleve a cabo la diligencia judicial. 10 de la mañana entonces prevista esta jornada de primera declaración con algunos escenarios que ya, bueno, algunos analistas están lanzando
sobre el grado de responsabilidad o no del exalcalde de Santa Catarina Pinula sobre este terrible caso del Cambray ocurrido en octubre del año pasado. Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana está en vía telefónica. Manfredo, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Tu lectura sobre el caso y qué podemos esperar de esta jornada. Muy buenos días, buen día. Bueno, es un caso inédito en la historia del país, donde se está imputando a un alcalde por la responsabilidad de un desastre natural como el del Cambray. Yo, jurídicamente hablando, creo que es muy bueno para el país que se dé este debate, como el que se va a dar. Obviamente hay lagunas, porque nunca se había procesado a nadie por una tragedia de esta naturaleza. Obviamente hay argumentos en donde uno puede decir, sí, Tono Coro tuvo elementos para advertir esta tragedia, en mover a la gente. Hay otros también en donde claramente, como no habían antecedentes y hay lagunas legales, efectivamente, él tiene sus propios defensores y dice que no es el único responsable en todo caso, que hay otras instituciones que deben coordinar esta materia en prevención de desastres, pero yo creo que jurídicamente para el país también es muy importante para que otros alcaldes vean este ejemplo y puedan ser más cuidadosos en las advertencias que se dan sobre esas. Bueno, recordemos que también hay solicitud de antejuicio contra el actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvisures, es decir que también él asegura ayer cuando se daba esta declaración que esto es todo un espectáculo del Ministerio Público, pero según las propias autoridades hay una serie de antecedentes y de pruebas que obviamente demostrarían el grado de responsabilidad en este hecho tan lamentable para el país. Sí, exactamente, y por eso reitero que es muy interesante jurídicamente hablando, porque efectivamente no hay antecedentes. Yo creo que, bueno, el actual alcalde está protegido por la inmunidad que le da el cargo, pero él también formaba parte de esta administración, y yo creo que todavía en Guatemala, y lo vimos el día de ayer con la manifestación que salió a favor del exalcalde Coro, todavía queremos resolver por otras vías lo que se debe resolver en el debido proceso, políticamente en este caso. Así que yo creo que va a ser una primera audiencia muy interesante, sopesar cuáles son los argumentos que tiene el Ministerio Público, que más o menos ya los conocemos, que ellos tenían advertencias de parte de Conred y que no hicieron nada. Lo que es más grave, Ricardo, es que hay cientos de miles de personas que viven en situación de alto riesgo en el país, esta es una situación muy dramática, porque ¿qué va a pasar con todos esos cientos de miles de personas en donde sabemos que viven en zonas de alto riesgo y nadie está haciendo nada para su protección? Lo importante de esto es saber, tomando en cuenta, Manfredo, más allá de este caso puntual, la gran cantidad de áreas vulnerables que hay en Guatemala, que han sido advertidas, donde hay viviendas, donde en muchos casos hay sobrepoblación. A partir de ahora, entonces, tomando en cuenta esta situación puntual, creo que las medidas que las autoridades deberán ejercer, insisto, en estos lugares de alto riesgo deben ser casi de manera inmediata y de una manera totalmente distinta, ¿no? Exactamente, y por eso digo, es una advertencia para todas las autoridades municipales del país, saber que si este antecedente existe, sean mucho más responsables. Incluso Tono Coro señala que la gente igualmente no se hubiera dejado mover o trasladar a otro lugar, pero la responsabilidad del alcalde es hacer por lo menos el intento y la advertencia y el intento. En este caso, eso hay que probarlo, que si se hizo ese intento o no se hizo.